Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Me presento, soy Juanra, diseñador gráfico y tipógrafo, especializado sobre todo en todo lo que tenga que ver con las letras. También hago de director de arte en muchos proyectos, incluso en algunos proyectos de publicidad también como creativo. Y bueno, me llamo Juanra, pero sí que es cierto que todo el mundo me conoce como Huete y básicamente es porque empecé pintando grafitis, ¿vale? En mi época de joven, la verdad, con 16, 17 años, sabía que me gustaban las letras, sabía que me gustaban los colores y, bueno, básicamente me dedicaba sobre todo a pintar grafitis, ¿no? Sí que es cierto que luego llegó la época, pues bueno, me llegó el momento de estudiar, no tenía muy claro realmente lo que quería hacer y sí que es cierto que, bueno, empecé primero arquitectura, luego ingeniería y al final acabé en lo que realmente me gustaba, ¿no? Que era el diseño gráfico y sobre todo pues esto, la dirección de arte. Una vez empecé a estudiar diseño, una de las asignaturas que más me llamó la atención fue la asignatura de tipografía. En esta asignatura me enseñaron pues, cómo diseñar alfabetos y sobre todo pues, cómo programarlos de alguna forma para que pudiese utilizarlo en el ordenador, ¿no? Al final, una tipografía no es solo diseñar unas letras, sino también pues si realmente queremos que sea útil, que sea usable, pues debemos programarla, debemos añadir pues muchos más caracteres, acentos, etcétera, para que sea útil, para que sea usable, ¿no? Sí que es cierto que fue un mundo, el mundo de la tipografía, que me llamó mucho la atención. Paralelamente, de hecho, a la asignatura de tipo que tenía en la escuela, decidí crear mi propia tipografía y la puse en internet de forma gratuita. Esta tipografía tuvo muchas descargas, tuvo más de 300.000 descargas y fue un poco un punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Sí que es verdad que aún era estudiante, pero me di cuenta pues, que había un mundo detrás de la letra y que quizás podía tirar hacia ahí. Entonces, bueno, acabé la carrera de diseñador gráfico y empecé a trabajar en un estudio de Barcelona que se llama Basaba, ¿vale? Es un estudio multidisciplinar en el que pues, hacíamos de todo, ¿no? Desde identidad, páginas web, motion graphics, y la verdad es que una de las cosas que más me gustaba de este estudio donde trabajé fue que pude desarrollarme también un poco como, no tanto como tipógrafo, pero sí como ilustrador de letras. Tuve varios proyectos en los que pude trabajar el tema del lettering, algunos clientes pues ya un poco grandes, y la verdad es que, bueno, desde ese momento tuve claro que 100% quería dedicarme al mundo de las letras. A partir de un año y medio o así, trabajando en este estudio, empezaron a llegarme encargos más de tipografía y decidí montar mi propio estudio, que es aquí donde me veis. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Vale? Por una parte, al tema del lettering, ¿vale? En vector, digamos que dibujo palabras, ya sea pues para publicidad, para camisetas, para logos, realmente pues lo que llamaríamos tipografía en vector, ¿no? Contornos, y ya os digo que para todo tipo de proyectos, ¿vale? Aquí os he puesto pues un pequeño mix de algunos letterings que he diseñado, pero para que veáis un poco en qué proyectos, ¿no? en qué proyectos puede funcionar. Aquí os pongo, por ejemplo, este proyecto que hice recientemente para Adidas. Es un proyecto que he hecho con Enric Soldevila, un director creativo, director creativo de Hypebeast. Y en este caso era un proyecto para unas nuevas zapatillas de Adidas, Ultra Boost, no sé qué modelo, no me acuerdo realmente, pero en este caso sí que es cierto que bueno, querían un lettering más futurista, un lettering que tuviese que ver con el concepto de la zapatilla, ¿no? Y bueno, pues para que veáis un poco, ¿no? En este caso diseñé la palabra
y luego diseñamos también pues, los layouts, incluso pues, los conceptos de cómo tenía que ser la campaña, ¿no? Cómo tenía que estar el modelo, los ángulos, los fondos, etcétera, ¿no? Digamos que es un proyecto en el que empecé haciendo la tipografía, pero que fue un poco más allá. Otro proyecto también que creo que es interesante que veamos un poco también para ver hacia dónde podemos llevar la tipografía, en este caso es el logotipo de un canal de televisión, un canal que se llama TCM, Turner Classic Movies. En este caso trabajé con el equipo interno de Turner. En este caso es un proyecto que, para que veáis un poco cómo va más allá, la idea era primero diseñar el logo del canal de televisión, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos haciendo diversas pruebas hasta que más o menos se aceptó, y una vez teníamos el logo del canal de televisión, la idea era trasladarlo a la identidad, ¿vale? A partir de este logotipo íbamos a generar todo un alfabeto que iba a servir de apoyo a la hora de generar esta identidad. Es un proyecto bastante complejo en el que trabajamos pues, con varios equipos, ¿no? Y sobre todo con el equipo interno de TCM, pero para que veáis, pues eso, ¿no? A partir del logotipo la idea era generar todo un alfabeto que tuviese la misma estructura o la misma composición que la tipografía del logotipo, que las letras que hicimos para el logo, y este alfabeto iba a servir de ayuda a la hora de generar la identidad de este canal de televisión. Aquí podéis ver algunos ejemplos de la tipografía, ¿vale? de los alfabetos, bueno, del alfabeto que creamos, y como podéis ver, pues se utilizaba en todo tipo de soportes, ¿no? Aquí podemos ver el Teatro Capitol o el cine en Madrid, como pues bueno, no simplemente se utiliza el logo que diseñamos, sino también de alguna forma se complementa con el alfabeto que diseñamos. En este ejemplo podéis ver también, la idea era pues, generar ilustraciones o generar siempre con una tipografía corporativa, un color amarillo, y de fondo en las cartelas del programa en cuestión se iba a utilizar el alfabeto, ¿vale? En este caso tenemos una emisión que se llamaba Vigalondo Midnight Madness, y la idea era utilizar la M como fondo, ¿vale? Como podéis ver, es una M en outline, casi no se nota, pero la idea era utilizar todo esto en la identidad. Como os decía, la idea era utilizar el alfabeto que habíamos diseñado como un elemento de apoyo a la hora de generar la ilustración. Como podéis ver en el vídeo, al final tendríamos los títulos de la película y detrás la letra en cuestión como una capitular que de alguna forma pues, representaría la película de la que estamos hablando. Algo en lo que me gusta trabajar también es el tema de las portadas, ¿vale? Sí que es cierto que hoy en día trabajamos mucho en pantalla y para formatos digitales, y trabajar en algo que luego puedas tocar con tus manos es algo que me gusta mucho, ¿no? Sí que es cierto que siempre intento llevármelo hacia un terreno mucho más tipográfico. Aquí podéis ver, por ejemplo, la portada de la revista Yorokobu. En este caso era un lettering bastante abstracto, teníamos ya la cabecera de la revista con el propio nombre de la revista, entonces no hacía falta que fuese tan legible. Fue un proyecto en el que sí que pude experimentar y hacer realmente lo que a mí me gustaba. En este caso, otra portada que hice para Brussels Airlines, una aerolínea belga. Es un proyecto que hice desde Basaba hace un par o tres de años. Y para que tengáis en cuenta, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces vemos simplemente el resultado final y bueno, pues creemos que esto sale así porque sí, pero mi proceso a la hora de diseñar es casi siempre muy parecido. Empiezo dibujando a lápiz, ¿vale? Realmente todo lo que hago, incluso cuando estoy diseñando cosas que no son puramente tipográficas, también empiezo bocetando, aunque sea para marcarme la composición o cómo van a ir las cosas. Primero trabajé muy bien a lápiz para tener todo bastante claro, bueno, para tener claro cómo iba a ser la composición, y así, una vez ya estaba aceptada la composición, ya podía ponerme manos a la obra.
¿vale? Entonces el siguiente paso, una vez tengo el boceto ya trazado y aceptado, sería, bueno, realmente pasarles algunas referencias para saber, bueno, para que tengan claro el acabado que va a tener este lettering. Y ya os digo, el siguiente paso sería trazar y añadir efectos, ¿vale? Es algo en lo que es un trabajo bastante lento, pero es un proceso en el que disfruto mucho, ¿no? Porque realmente pues liberas tu mente y, aunque sea algo bastante mecánico, ¿no? Pero vas dibujando poco a poco, añadiendo capas y ves cómo pasas pues de algo puramente vectorial hacia una ilustración pues que tiene más volumen y que es pues más rica. Por una parte trabajo el diseño de letras o diseño de lettering en vector, ¿vale? Por otra parte también hago alfabetos o incluso tipografías, y también sí que es cierto que recientemente o en los últimos años también me he interesado un poco por el 3D, ¿no? Al fin y al cabo era llevar la tipografía un paso más allá, añadirle volúmenes, texturas, cosas que de otra forma no podría haber hecho. En este ejemplo podéis ver un lettering básicamente con pelitos, ¿vale? Como si fuese pues, de un perro, y claro, imaginaos tener que hacer esto en Photoshop, ¿no? Podría morir. Y realmente, como os decía, ¿no? El mundo del 3D, yo realmente no me considero como un artista de 3D, pero sí que es cierto que el 3D me ha ayudado a realizar algunos proyectos que de otra forma no habría podido. Realmente es una disciplina que me gusta y que, ya os digo, siempre que puedo intento meterme. Aquí podéis ver otro ejemplo de un lettering, en este caso creado con cadenas, ¿vale? Al final es pues tener una idea, ¿no? Y luego pensar pues cómo puedo realizarla. En este caso pues conseguí realmente pues crear esta textura, bueno, este motivo, ¿no? de cadenas. También es cierto que el 3D no siempre tiene por qué verse como un 3D, ¿vale? En este caso os enseño un lettering que también está generado en 3D, pero que el acabado es en 2 dimensiones, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que he hecho básicamente es cargarme todos los brillos y dejar al final colores planos para que realmente, aunque el lettering esté generado en 3D, ¿vale? Porque al final estamos hablando de partículas y de elementos flotando, que si tuviera que dibujar uno a uno, pues realmente no acabaría nunca. Y de esta forma pues he conseguido crear la composición, pero luego dándole una textura de 2 dimensiones. Algo muy interesante en nuestra profesión, ¿no? Es que muchas veces nunca sabemos cómo va a acabar un proyecto en el que empezamos. Como ya os digo, empecé a interesarme por el 3D, empecé a diseñar letterings, ¿no? Y a ponerlos pues, en diversas plataformas, ¿no? En mi portfolio, en Instagram, y un día me llegó un mail de Adobe, me escribieron y me dijeron: oye, hemos visto tu trabajo, hemos visto unos letterings que has subido y nos gustaría que trabajases con nosotros en una campaña. En este caso era una campaña para el Festival de Cannes, ¿vale? Adobe era el sponsor oficial y ellos tenían la idea de generar un lettering que tuviera la frase o las palabras Blood, Sweat, Tears and Trophies, ¿vale? Básicamente era, bueno, sangre, sudor, lágrimas y trofeos, ¿no? Como un poco al final la consecuencia de este sudor, lágrimas, etcétera, era pues un premio, ¿no? que al fin y al cabo pues es un festival que premia pues eso, la creatividad, ¿no? Entonces, en este caso lo que hice pues fue un 3D, un lettering en 3D con las diversas texturas que tenían los trofeos, ¿no? Teníamos el bronce, teníamos el plata, teníamos el oro y luego teníamos el gran premio, ¿no? Y como os decía, ¿no? Es muy curioso que en esta profesión, o bueno, no sé si pasa tanto en otras, pero muchas veces no sabemos cómo va a acabar un proyecto, ¿no? Y algo que empezó como un proyecto personal, pues acabó en una campaña para Adobe, y creo que es algo interesante y a tener en cuenta, ¿no? Nuestro trabajo no se acaba simplemente con
con lo que nos pide el cliente, sino que a veces pues, realizar nuestros propios proyectos personales nos van a generar pues, más trabajo, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Aquí podéis ver dos letterings también hechos en 3D. Como os digo, la verdad es que es algo que me gusta, llevar la tipografía pues un poco más allá, ¿no? Añadiéndole texturas y acabados. A la izquierda podéis ver una composición Poison, ¿vale? Con un efecto dorado y además pues, acompañado de una especie de ilustración también en 3D. A la derecha podéis ver otro lettering en el que he utilizado pues, alambre de espino, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso sería tener una idea, ¿no? Bocetar, luego trazarlo en Illustrator y luego llevármelo en 3D y pues ahí empezar a trabajar, ¿no? Sí que es cierto que normalmente lo que hago no es decir, va, me pongo en un programa y empiezo a probar. Normalmente tengo la idea ya muy concreta de lo que quiero hacer, y si realmente no sé cómo hacerlo, busco y de alguna forma pues aprendo cómo llevar a cabo esta idea. ¿Vale? Y creo que es algo importante también a tener en cuenta, no solo en nuestra profesión, sino realmente casi en todas, ¿no? Pero hay que estar al día y hay que actualizarse, y si no sabes cómo hacer algo, pues investiga y al final te saldrá, ¿no? Y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Incluso a veces el tema de la animación. No soy animador, de la misma forma que tampoco me considero un artista de 3D, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces pues, llevar la tipografía un poco más allá y darle un poquito de animación, ¿vale? Como podéis ver en estos dos vídeos, pues hace que el trabajo sea pues, mucho más rico y le añades pues, como una capita más, ¿no? Y es algo que también me gusta. Al fin y al cabo se trata de experimentar y ver lo que conseguimos. Este trabajo es un proyecto que he hecho recientemente para Versace, también con el director creativo Enric Soldevila para la agencia Hypebeast, y en este caso Enric tenía la idea de generar pues como un mundo imposible, como un mundo basado un poco en el estilo Escher, ¿vale? Pero que de alguna forma integrase la identidad de Versace, ¿no? Versace tiene un símbolo, un signo que es la greca. Es un motivo que utiliza pues, desde estampados, incluso pues, a la hora de decorar sus tiendas, etc. Y la idea era generar un lettering que de alguna forma pues, incorporase este motivo, ¿no? En este caso el proceso también es muy parecido. Empezamos empezamos a lápiz, pero en este caso luego he generado una rejilla isométrica y hemos creado pues, este lettering dentro de esta rejilla. ¿Vale? Ahora os pongo el vídeo para que veáis. Es un vídeo en el que, bueno, realmente es un proyecto en el que ha participado muchas personas, ¿vale? Yo al final, pues, mi granito de arena fue este lettering, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta pues, que hay una parte de producción, hay una parte de vídeo, de dirección de vídeo, etcétera, muy importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, han trabajado pues, estudios como The Others en Barcelona y bueno, de hecho, la actriz se grabó en China, ¿vale? Realmente es una producción pues, un poquito grande, ¿no? Como os digo, el vídeo al final se sitúa en un espacio pues, un poco imposible y al final del vídeo pues la idea es como que todo ocurre dentro de este lettering, ¿no? Y la verdad es que son proyectos en los que normalmente no es fácil meter un lettering, no es fácil meter el lettering en un proyecto de Versace, pero se consiguió y el resultado pues, es lo que se esperaba y funciona. Algo en lo que me gusta también trabajar, al final, como ya os digo, el mundo de la tipografía avanza, evoluciona y hoy en día también tenemos lo que se consideran tipografías variables, ¿vale? Digamos que serían tipografías que, para ponerlo de una forma muy sencilla, tenemos dos pesos, dos dibujos de una misma letra, por ejemplo, una thin o una light y una black, y mediante interpolación pues podríamos jugar con los pesos intermedios, ¿vale? Esto es algo que Illustrator incorpora en su programa, ¿vale? Y que pues si tenemos una tipografía variable podemos
realmente pasar de un peso a otro, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, pensé en cómo podría una letra, una forma, transformarse en otra forma, ¿vale? La idea es que para que esta interpolación funcione, las dos letras deben de tener el mismo número de puntos, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, dos n's en la que tenía pues como una n con serifas normal y una n con serifas pero deformada, ¿no? Para que veáis, en el programa en el que trabajo, en Glyphs, realmente todo el cacao que hay detrás de una animación de este estilo, ¿no? Porque al final las dos letras tienen que tener el mismo número de puntos, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos mal luego hará que esta animación no funcione. Entonces, bueno, aquí vemos las dos n's y aquí podéis ver el vídeo de la n, cómo de alguna forma se transforma en la otra, ¿vale? Lo mismo con esta letra K, ¿vale? Al final pasamos de una K súper geométrica a una K pues, más normal, en este caso una K itálica, mayúscula, ¿vale? Pero también un experimento, ¿no? Para ver cómo de una forma podríamos pasar a otra, ¿vale? Realmente esto si lo tendríamos que aplicar a toda una tipografía sería un trabajo bastante complejo, pero que sí que de alguna forma pues me invitaba a explorar, ¿no? y a saber pues, los límites de hasta dónde podía llegar. Partiendo de esta base de las tipografías variables, se nos ocurrió con Óscar Cobo, un chico que estuvo trabajando conmigo en el estudio, diseñar una tipografía que fuese totalmente variable, ¿vale? Una tipografía en la que tuviéramos 4 pesos muy diferentes, digamos pues un peso muy condensado y fino, un peso muy grueso pero condensado también, un peso fino pero con más abierto, con más espacio interno, y un peso fino pero también mucho más amplio, ¿no? Digamos que tendríamos 4 pesos y podríamos jugar con estas 4 variables, ¿no? Al fin y al cabo tendríamos 2 sliders, ¿vale? Uno que de alguna forma expandiría la tipografía y otro que la haría más gruesa, ¿vale? Y al final pues es un poco eso, ¿no? Tener dentro de un mismo archivo una infinidad de posibilidades a la hora de trabajar con esta tipo, ¿vale? Como ya os digo, es un poco el futuro, ¿no? de la tipografía. Antes, pues por ejemplo, si trabajábamos en un periódico, debíamos tener una familia con 1000 pesos diferentes, y hoy en día pues podemos crear un solo archivo que tenga todos estos pesos y que nos permita jugar entre ellos, ¿vale? A veces pues digamos, por ejemplo, si tenemos el peso medium y tenemos luego ya el peso bold, pues a lo mejor nos interesa un peso intermedio y de esta forma nosotros podríamos ajustarlo, ¿vale? Ahora quería enseñaros también un lettering, ¿vale? Un poco para que veáis realmente el proceso 100% de cómo se diseña, ¿no? Porque sí que es cierto que luego pues vemos los portfolios de los ilustradores o vamos al Instagram, ¿no? Y al final solo vemos el resultado final, pero sí que es verdad que hay todo un proceso detrás que vale la pena, ¿no? Y que realmente hay que decir que hoy en día la gente pues no está muy acostumbrada, ¿no? Me pasa con muchos alumnos que de repente pues me dicen que si hay algún botón o si hay algún efecto para crear esto, ¿no? Y realmente pues no, hay un proceso y poco a poco pues logramos tener el resultado que queremos, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero siempre es buscar referencias, ¿vale? Bueno, la idea era diseñar un lettering que pusiese yes, ¿vale? Y-E-S, pero que tuviera un aire ochentero, ¿vale? Entonces, la primera parte del proceso, buscar referencias, ¿vale? En este caso, pues letterings de los años 80, incluso anteriores, ¿vale? Aquí podéis ver 2 ejemplos, ¿vale? Yo diría que esto ya es un poquito más de los 70. Sí que es cierto que también estuve investigando Scanimate, es una máquina que se utilizaba en esa época para generar letterings, ¿vale? Antes de que existiesen los ordenadores, ¿no? Cuando tenían que
que diseñar pues, títulos para televisión o para cine, pues se utilizaban estas máquinas. Al final, algo que tuve muy en cuenta a la hora de generar este lettering, ¿vale? Era un lettering que debía tener un efecto cromado, un efecto pues, muy utilizado pues, en aerografía o, ya os digo, en los años 70 y 80. Al final, lo que debemos tener en cuenta es que en realidad el lettering lo que vamos a ver es lo que está reflejando el lettering, ¿vale? Esta es la idea básica a la hora de hacer un cromado. Un cromado es casi como fuese un espejo que está distorsionando un poco la imagen que vemos. Aquí podéis ver la cara de Dalí, ¿vale? Una ilustración del pintor Mike Dargas. En este caso, si hacemos zoom en la barbilla de Dalí, podemos ver que al fin y al cabo está reflejando lo que tiene delante, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de hacer un lettering cromado, ¿no? Al fin y al cabo, el relleno o cómo va a estar construido este lettering simplemente va a ser lo que haya enfrente, ¿no? Entonces, de alguna forma, tengo que definir qué es lo que hay para que se vea. Otra cosa importante era definir la paleta de colores, ¿vale? En este caso, mi idea era que por una parte viéramos el desierto, ¿no? Y por otra parte, pues el cielo, ¿no? Saqué una paleta de color que tuviese que ver con estos materiales, ¿no? Por una parte el desierto y la arena y por otra parte pues el cielo y las nubes, ¿no? Una paleta de color muy concreta, pero ya os digo, ¿no? Al final el proceso no es directamente ponerme a diseñar, sino que en este caso pues busqué referentes y luego definí la paleta de color. El siguiente paso ya sería diseñar el lettering en lápiz, ¿vale? Hacerme el boceto y un poco determinar dónde iba a estar esta línea de horizonte, ¿vale? Lo podéis ver en la letra Y, E y S, incluso pues en esta barra que he hecho debajo. Entonces, una vez ya tengo el boceto definido, lo trazo en Illustrator, ¿vale? Ya tengo el vector puro y duro y en este caso me lo voy a llevar a Photoshop para poder trabajar, ¿vale? La primera parte de este proceso sería, pues, como os digo, definir la línea del horizonte y a partir de ahí empezar a jugar con los colores de este desierto. Casi imperceptible, ¿no? Pero al final, como se dice, ¿no? En los detalles está la gracia del proyecto, ¿no? Y en este caso le añadí una textura de arena, ¿vale? Para que el desierto pues, tuviese esta textura. Empecé a generar el cielo, ¿vale? Con este degradado de azul a blanco, ¿vale? Porque al final cuando miramos el horizonte sí que es cierto que vemos la luz y cada vez pues, se va oscureciendo, ¿no? En este caso el degradado iba de blanco a azul. Añadí algunas nubes, le añadí como un trazo externo para generar un poco de volumen. Empecé a ilustrar también los brillos y las sombras de este volumen, primero el de la arena, luego el del cielo. Añadí un poquito de sombras, un outline interior y externo para generar un brillo. Vale, ya habéis visto, ¿no? Que al final el lettering no es simplemente tocar un botón, ¿vale? Sino hay todo un proceso detrás, ¿no? Desde los referentes, bocetos y luego poco a poco en Photoshop añadiéndole pues capas a esta ilustración. Y otro proyecto que os quería enseñar es la última tipografía que he diseñado, ¿vale? La tipografía se llama UT Barrel y es un poco una mezcla de cosas que me gustaban, ¿no? Ya os digo, al final una tipografía, el diseño de letras es un proceso bastante lento porque nunca se acaba, realmente siempre hay cositas que podemos ajustar y realmente diseñar una tipografía no es simplemente diseñar un alfabeto, es hacer pues todos los diacríticos, bueno, acentos, incluso puede ir más allá. Y en este caso, pues bueno, hay que tener en cuenta que bueno, ya os digo, ¿no? Intenté mezclar pues la tipografía y uno de mis hobbies, ¿no? Que era el surf, ¿vale? Realmente, como os digo, el surf es una de mis pasiones, surfeo desde hace muchos años
y dentro del surf, ¿vale? Una de las cosas que más me impresionan o que más me gustan es estar dentro del tubo, ¿no? Lo que se llama el barrel en inglés, ¿no? Entonces, la idea, bueno, en verano me puse a hacer un lettering, ¿vale? Y en el que las contraformas tuviesen forma de ola, ¿vale? Aquí podéis ver un boceto que pone Summer, súper cutre, ¿vale? Pero para que tengáis en cuenta, ¿no? Que muchas veces un proyecto nace de un boceto así cutre, ¿no? El boceto era muy feo, ¿vale? Pero bueno, a partir de aquí empecé a dibujar la palabra, esto ya es otra cosa, ¿no? Y la idea era que las contraformas o las trampas de tinta de esta tipografía tuviesen forma de ola, ¿no? Era un poco pues este movimiento, ¿no? que hace la ola cuando rompe. Entonces, bueno, empecé haciendo este lettering, lo subí a Instagram y lo típico, ¿no? Pues iba a ser simplemente un lettering, simplemente pues esto, un boceto que hice y que luego tracé, pero la verdad es que tuve unos cuantos likes y mucha gente pues me motivó, oye, pues esto podría ser una tipografía, ¿por qué no? Y llegó este momento, ¿no? Dije, pues ya tengo este boceto, tengo el concepto, tengo la idea y ¿por qué no a partir de aquí pues generar una tipografía? Aquí podéis ver la primera letra, la letra N, y esto es algo que le explico mucho a mis alumnos, ¿no? de S-Design. Al final, cuando estamos diseñando una letra, bueno, una palabra o una tipografía, al final debemos entender esta tipografía como un sistema, ¿no? Y sí que es cierto que al final un alfabeto es como una familia, ¿no? Son como, todas las letras son hermanas, ¿no? Y sí que es cierto que hay puntos de conexión entre ellas, quiero decir, si estamos dibujando una letra N que tiene un grosor y un contraste, lo lógico es que la H tenga ese mismo grosor y ese contraste, ¿no? Entonces, algo muy importante también a la hora de empezar a diseñar esta tipografía fue también de nuevo los referentes. ¿Vale? Al final, cuando estamos hablando de referentes, no estamos hablando de una excusa o bueno, de algo que podamos copiar, ¿vale? O sea, no se trata de copiar algo, sino de aprender de otros artistas que ya han trabajado en proyectos similares, ¿no? Entonces, en este caso empecé buscando referentes de tipografías del mismo estilo que me gustaban, como puede ser la ITC Grouch, diseñada por Tom Carnas y Ron Bonder, ¿vale? Y en este caso pues es una tipografía con serifas, con mucho contraste y con un peso pues como muy black, ¿no? Otra tipografía que me gustaba mucho era la tipografía, bueno, la ITC Caslon, la número 224 Black, diseñada por Ed Benguiat y, bueno, William Caslon. Obviamente la Caslon es una tipografía pues antigua, ¿no? Que se diseñó por William Caslon, pero en este caso un rediseño de Ed Benguiat, ¿vale? El mismo diseñador pues que diseñó tipografías como la Benguiat, que es la tipografía que se utiliza, por ejemplo, en la serie de Stranger Things o en el logo de Hacendado, ¿vale? Y como os digo, ¿no? Al final empecé por la letra N, que es una letra que me da mucha información, y a partir de esta letra pues empecé a generar las letras que se parecen a ella, ¿no? Como puede ser la H, la M, la R o la U, ¿no? Que al fin y al cabo pues es la N volteada con algunos ajustes. Una vez ya tenía estas letras diseñadas, las letras que son un poco más cuadradas, que vienen de la proporción más cuadrada, me puse con las letras circulares. ¿Vale? En este caso, siempre antes de diseñar una letra, en general, una letra nueva, pues antes la dibujaba a lápiz, ¿no? Aquí podéis ver la letra C, cómo la dibujé a lápiz y cómo luego la tracé, ¿no? A la izquierda, arriba, podéis ver la ITC Caslon y a la derecha la ITC Grouch, para que comparéis un poco la forma, ¿no? Al fin y al cabo, el peso es muy parecido, la forma podría ser parecida, pero como veis es muy diferente. O en este caso, la letra G,
¿vale? Empecé también a lápiz, una letra G un poco bastante rara, bastante loca, y pues la tracé y ya la hice pues como debía ser, ¿no? Si os fijáis también, tanto la ITC Caslon como la ITC Grouch son muy parecidas, digamos que tienen el ojo interno superior y el inferior, y la mía pues digamos que realmente no estaba cerrada por debajo. La verdad es que a la hora de diseñar esta tipografía fue un poco un rompecabezas. Muchas veces no era tan sencillo a la hora de colocar esta trampa de tinta, esta forma de ola. Por ejemplo, aquí tenéis dos versiones de la misma letra a lápiz. Una vez a lápiz, pues ya os digo, aquí podía tener pues un poco una vista general de cómo iba a ser esta letra sin perder tiempo trazándola, ¿vale? Y una vez pues ya lo tenía decidido, pues la trazaba. Sí que es verdad que ha habido letras que he hecho muchas versiones de la misma letra. Aquí de nuevo pues podéis ver cómo es la ITC Grouch o cómo es la Caslon y cómo es el resultado de mi tipografía. Y como os digo, ¿no? Al final la tipografía o diseñar una fuente es un proceso muy largo y con muchos detalles, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces se solapa con mi propio trabajo, ¿no? Y con los encargos pues más de mi día a día. Entonces, la verdad es que empecé con el alfabeto o con las minúsculas, ¿vale? Y aquí podéis ver pues, el típico pangrama, ¿no? The quick brown fox jumps over a lazy dog, ¿vale? Ya tenía pues como una primera aproximación de estas minúsculas, pero como ya os digo, pues va saliendo trabajo, de repente pues te vas a surfear, te vas de vacaciones y el proyecto se quedó un poco parado, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo dije, hostia, pues tengo las minúsculas, pero llega el momento de pasarlo a las mayúsculas, ¿no? Empecé con dos de las letras que más nos ayudarán a generar estas mayúsculas, como son la H y la O, y la B, ¿no? Ya tenía pues las verticales de la H y las formas circulares de la O y cómo iba a ser la letra B. Realmente, como ya os digo, es un proceso en el que vas vas para adelante, luego para atrás, realmente nunca sabes, siempre estás ajustando pequeños detalles. Empecé con una letra B, luego la cambié. Aquí podéis ver 3 versiones más de la misma letra, ¿vale? No sé cuántas letras B hice, pero no sé, igual 4 o 5, pero para que veáis un poco, ¿no? Que al final es un proceso pues que vamos para adelante, para atrás, nunca... Y yo creo que también es la gracia, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que cuando es una tipografía custom para una empresa, pues tenemos que ir como un poco más a saco y al final pues tenemos un deadline, ¿no? Y al final llega un momento que te tienes que decidir sí o sí, pero cuando es una tipografía para ti mismo, para venderla, pues realmente este proceso pues se hace un poquito más lento, y sobre todo si además tienes más proyectos, etcétera. Entonces, una vez ya tuve las mayúsculas y las minúsculas, como ya os he dicho, una tipografía no es simplemente eso, así que el siguiente paso pues fue ya ir a por los números, signos de puntuación, acentos y todos los problemas que vayan surgiendo. De nuevo al lápiz a dibujar pues cómo van a ser nuestros números, cómo van a funcionar junto con el alfabeto, con las mayúsculas y las minúsculas, algunos signos de puntuación, dónde iban a tener estos cortes parecido a las olas, ¿no? para que el concepto de esta ola pues siguiese presente. Aquí tenéis ya la versión de los números, todos con su peso, funcionando. En este caso es el ampersand, ¿vale? El et, ¿vale? Al final el ampersand o el and es una conjunción, ¿no? de dos letras, la E y la T. Al final es una letra que viene del latín, es et, y realmente nosotros lo vemos ya todo junto, pero realmente es una E y una T. ¿Vale? Entonces en este caso hice dos diseños diferentes de cómo podía ser, los tracé, luego el de la izquierda no me gustó, así que bueno, seguí con el de la derecha,
Y algo muy importante y que siempre explico a mis alumnos es el tema de la colocación de los puntos a la hora de diseñar, ¿no? Como podéis ver en este ejemplo tenemos el ampersand, tenemos el sterling o la libra y el glifo omega, ¿vale? Al final, si os fijáis, los puntos son o paralelos a la línea base o perpendiculares a la línea base. De esta forma podremos corregir las curvas y podemos ajustarlo todo de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Y esto es quizás algo que cuesta mucho de interiorizar, pero que luego cuando los alumnos lo tienen en cuenta ven que es mucho más fácil diseñar letras. Aquí podéis ver ya pues, la tipografía con signos de puntuación, con los números, con pues eso, el signo del euro, el dólar, el yen, sterling, la arroba, bueno, ya pues una tipografía que poco a poco pues ya podría usarse. Aquí también los diacríticos, Latin Language Support, ¿vale? Al final la idea era que se pudiese utilizar en todas las lenguas que provienen del latín, ¿vale? Nosotros pues al final pensamos que, bueno, que es el francés, el italiano y el castellano, el portugués, ¿no? Pero realmente hay muchas lenguas como el turco, el rumano, que vienen del latín, pero que tienen otros diacríticos, otros acentos y hay que diseñarlos si realmente queremos que alguien de Turquía pueda utilizar nuestra tipografía. Un problema que surgió también es el tema de la G, ¿vale? La G realmente era una letra muy ancha y cuando la juntaba con otra G, pues colapsaban entre ellas o con una Y se tocaban y creaba una mancha muy fea y que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hice pues, fue ligaduras, como en este caso G, G, Y, para que quedase más limpio. Así que ya os digo, muchas veces hay problemas que van surgiendo a la hora de diseñar una fuente y en este caso, pues ya os digo, hice algunas ligaduras discrecionales como GGY, GJ, GY, doble G, ligaduras estándar, ¿no? Como la doble F, FFI, FI, FL, etc. Y aquí ya podríais ver pues, la tipografía en acción, ¿no? Cómo funcionaría pues, acompañada de una fotografía, cómo funcionaría, ¿no? En una frase con sus signos de puntuación y algo pues, que se utiliza o que se suele hacer a la hora de generar el espécimen tipográfico, ¿no? Que al final son pues, varios diseños donde vamos a enseñar nuestra propia tipografía, ¿vale? Aquí pues, podéis ver diferentes palabras, pero que siempre tenían pues, cierta relación con el surf, ¿no? Sí que es cierto que al final la tipografía venía inspirada del mundo del surf, de estas olas, pero luego sí que es cierto que mi idea o la idea es que fuera una tipo que se pudiera utilizar en todo tipo de proyectos, no solo en proyectos que tuvieran que ver con el surf. Así que paralelamente o además de este espécimen pues, más simple, generé pues, algunos mockups para que la gente pudiera ver pues, cómo funciona la tipografía en otros tipos de proyectos. Aquí podéis ver, por ejemplo, también pues, como si fuera una furgoneta pues, rotulada con la tipografía, cómo podría funcionar en una etiqueta de vino, ¿vale? Tampoco, como os digo, no tenía por qué ser todo proyectos relacionados con el surf, o incluso pues, a la hora de generar una identidad o packagings que tuvieran pues, más que ver con el mundo de la moda o con cosas pues, que se alejaran realmente 100% del concepto principal, ¿no? O sea, yo quería que el concepto pues, fuera visible y que de alguna forma se entendiera, pero que dar a entender también que la tipografía se podía utilizar pues, mucho más allá. Otros pósters en los que jugué también con la tipografía, incluso una portada, un vinilo, ¿no? Pues cómo podía funcionar en la portada de un vinilo. En este caso puse la portada de Wu-Tang Clan, ¿vale? Pero pues lo mismo, ¿no? Un poco para ver que el proyecto pues, o que la tipografía podía ir más allá y que podía funcionar en muchos tipos diferentes de proyectos. Entonces, claro, ya tenía la tipografía, estaba lista para publicarse, ¿vale? Y realmente, pues,
Tengo una web que se llama Ultratypes, que es donde vendo mis propias tipografías y las tipografías de mis colegas, pero claro, digamos que la página web la diseñamos en 2015, iba a publicar una nueva tipografía, entonces claro, digamos que sinceramente no iba a quedar bien publicar una tipografía en una web que ya tenía pues un aire un poco más antiguo, ¿no? Entonces, paralelamente a esta tipo también decidí actualizar o de alguna forma rediseñar la página web para de alguna forma publicar esta tipografía en todo su esplendor, ¿no? Y bueno, como podéis ver, al final es una web que es muy visual, muy sencilla y en el que podemos tocar todo lo que queramos de nuestras tipografías, podemos cambiar los pesos, bueno, hacerla más grande, más pequeña y al fin y al cabo pues es lo que buscaba, ¿no? Una página web muy visual en la que pudiera pues de alguna forma enseñar todas las fuentes que estaba diseñando. Como ya habéis visto, este es mi trabajo, ¿no? Al final sí que es cierto que todo mi trabajo se basa en la tipografía, ¿no? Al final todo mi trabajo tiene que ver con las letras, pero al fin y al cabo en todos los estilos, ¿vale? Por una parte pues estamos hablando de vectores, por otra parte pues más de diseño de tipografías, por otra parte ilustración, incluso 3D. Al final lo que tengo muy claro es que la tipografía es lo que me gusta y es a lo que me dedico, ¿no? Pero sí que es cierto que en todo tipo de soportes y con todo tipo de acabados, ¿no? Al final, cuando te gusta algo, exploras todos sus límites, ¿no? Y es algo que me ayuda un poco a actualizarme, ¿no? y a estar pendiente pues, de las cosas que van saliendo, pues si ahora estamos hablando de tipografías variables o si ahora estamos hablando de 3D, ¿no? Creo que para nosotros es muy importante pues, siempre estar un poco al día y creo que es algo que intento pues, llevarlo siempre a cabo en mis trabajos. Así que nada, espero que os haya gustado y que bueno, algunos pues os animéis un poco a luchar por lo que os gusta, ¿no? Y si realmente os gusta alguna disciplina dentro del diseño o la dirección de arte, pues que luchéis y que vayáis a por ello, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso, igual que en muchas de las profesiones, es un proceso constante, continuo y que también muy agradecido, ¿no? Porque cuando ves que sale algo nuevo, lo pruebas y te sale, pues como que te motiva, ¿no? Y la verdad es que nada, que os recomiendo que luchéis por lo que os gusta y que le deis mucha caña.